Así que hoy seguimos con nuestra serie Cristianismo Auténtico en un Mundo Cambiante. Y hoy vamos a estar hablando de Primera de Corintios, del capítulo 8, verso 1, hasta el capítulo 11, verso 1. Y va a ser un desafío gigante tocar estos 3 capítulos en el tiempo que tengo. Así que he tratado de compilarlo en los puntos más sobresalientes, los puntos medulares, tratar de entender lo que Pablo quería transmitirle a su iglesia en Corinto y tratar de identificar qué quiere Dios decirnos para hoy. ¿Sabe? Esa carta se escribió hace más de 2000 años, pero es tan vigente como si nos la estuvieran escribiendo el día de hoy. Por algunas razones, yo sé que desde esta plataforma lo hemos dicho en diferentes momentos, pero es importante que tengamos claro para poder entender y realizar mucho mejor esta carta. Y tengo que hablar del contexto en el que Pablo escribe la carta. Y hay unos contextos interesantes. A mí me sigue sorprendiendo la similitud que Corinto tenía con Panamá. Me sigue sorprendiendo la similitud que Corinto tenía en su nivel cultural, nivel sociológico, en su nivel económico. Era una ciudad donde convergían muchas culturas, muchas costumbres, muchas razas. Probablemente como en Panamá tenemos venezolanos, colombianos, brasileños, argentinos. Viviendo aquí, tal vez en Corinto tenían romanos, griegos que eran del área, pero muchas otras nacionalidades. Era un lugar de comercio, era un puerto tal cual como lo es Panamá. Era un lugar que de una manera u otra tenía una cultura muy abierta y muy permisiva para la época. Era un lugar donde había un nivel cultural amplio. Era un lugar, como ya les dije, que tenía un nivel económico importante. Y era un lugar donde la iglesia se estaba viendo afectada por toda esta bonanza económica, por toda esta bonanza cultural que había en el área. En otras palabras, había sido difícil que esta forma de ver la vida, de esta forma de libertad que había en Corinto, no afectara a la iglesia de una manera u otra. Así que comparar Corinto con la realidad de Panamá no está tan descabellado el día de hoy. Tenemos mucha influencia del nivel de prosperidad, del nivel cultural que puede haber en Panamá. Y de una manera u otra, eso nos ha afectado como iglesia. Y Pablo le escribe a una iglesia que ha sido afectada por esa realidad. Pablo le escribe a una iglesia que ha empezado a ver las cosas probablemente desde otro punto de vista. Y parte de una iglesia preocupada le hace algunas preguntas a Pablo sobre algunos conceptos muy básicos. Y una de las preguntas que vamos a estar viendo el día de hoy que Pablo nos contesta era un problema que se estaba dando. Algo que dentro del nivel cultural que había para una parte de la iglesia era normal, pero para otra parte de la iglesia no era normal y lo veían como pecado. Y Pablo responde una carta a una petición que le hacen, a una solicitud, y tiene que ver con cuál era la posición de Pablo frente a comer carne que había sido sacrificada a los ídolos de la época. Y estos 3 capítulos responden esa pregunta, pero no solamente nos responden esa pregunta, nos dan el enfoque de Pablo, nos dan el enfoque que debemos tener nosotros, pero Pablo también aprovecha el momento y nos da una exhortación interesante. Aprovecha el momento para darnos un consejo dentro de la realidad que estaba viviendo la época. Así que desde ese punto de vista, seguimos por aquí. La carta de Pablo va a tocar 3 tópicos importantes y son 3 tópicos que usted y yo vamos a ver el día de hoy. Es un llamado a tener un balance entre el conocimiento que primaba en la época y el amor. Es un llamado a ser humildes y a servir desinteresadamente. Y también es un llamado a permanecer en la fe. Pablo se encarga de resaltarnos esos 3 tópicos a lo largo de la carta. Hay otros tópicos, pero estos tópicos son importantísimos, son los más importantes que yo pude resaltar de lo que Pablo decía. Así que desde el punto de vista contemporáneo, Pablo nos dice que el amor hacia nuestros hermanos es un valor importantísimo.
Pablo nos dice que debemos tener en cuenta el amor hacia el prójimo, el amor hacia aquel que nos acompaña en el camino, pero el amor desde un punto de vista específico. Porque como les dije, había mucho conocimiento a nivel de iglesia, pero había mucha gente también dentro de la iglesia que no tenían el mismo conocimiento de los otros. Y uno de los ejemplos es este. Para alguna parte de la congregación, comer carne sacrificada a los ídolos no constituía ningún pecado. No representaba ningún grado de contaminación, porque tenían claro el concepto de que no había ninguna influencia de ídolos que no tenían ningún poder sobre la carne y por lo tanto el comer esa carne no había problema. Había otra connotación que creaba confusión en la congregación y era que esa carne que era sacrificada, una parte era quemada en el templo, otra parte el sacerdote se quedaba con ella, pero otra parte se iba a los mercados para ser vendida. Y aunque en los templos habían restaurantes donde se consumía la carne que de allí se sacrificaba, también había una parte que iba para los mercados. Y los hermanos cristianos no sabían si estaban comprando carne sacrificada o no carne sacrificada. Peor aún, no sabían si se podía comer o no se podía comer. Habían unos que decían, eso no se puede comer porque fue sacrificado. Y habían otros que Pablo habla de que tenían el conocimiento y habían sido libres y por lo tanto sí se podía comer esa carne. Esa era la realidad del contexto de Corinto. Ese era el dilema que tenían. Ese era el gran problema que tenían como iglesia y necesitaban que Pablo lo resolviera. Pero qué amados, eso sucedió hace 2000 años. ¿Cuántos aquí sacrifican carne para los ídolos el día de hoy? ¿Verdad? Ni siquiera tenemos esos altares, ni siquiera vamos con nuestro macho cabrío a sacrificar nada. No es la realidad para nosotros el día de hoy. Pero entonces, desde el punto de vista de Pablo de hace 2000 años, la pregunta es, ¿cómo contextualizo esa realidad a mi realidad del día de hoy? ¿Cómo ese consejo que Pablo le da a los corintios lo adapto a mi vida el día de hoy? ¿En base a qué? Y por ese caminito nos vamos a ir hoy con ustedes. Así que quiero dejarles esto. ¿Quieren la médula del mensaje? Esta es la médula del mensaje. Balance entre el conocimiento y el amor. Pablo hace un llamado a tener un balance entre lo que yo digo que sé, lo que he aprendido y el amor. Pablo lo que está teniendo es una confrontación con una sociedad que probablemente sabía mucho, tenía mucho conocimiento en la ciencia y en lo que primaba en la época, pero también tenía mucho conocimiento en lo que conocían de Dios y de Jesús hasta el momento. Y Pablo inicia diciéndoles, oye, ustedes creen que saben mucho, pero permítanme decirles que desafortunadamente no saben nada. Porque la pregunta que está intrínseca es, ¿cuándo tenemos el suficiente conocimiento de Dios para saber quién es Dios? ¿Cuándo tendremos el suficiente conocimiento de Dios para poder discernir los pensamientos de Dios? Cuando la Biblia a mí es clara y me enseña que los pensamientos de Dios ni siquiera son mis pensamientos. Entonces, mal puedo pensar yo como ser humano que puedo entender a Dios, que puedo comprender a Dios, que puedo pensar lo que Dios piensa y peor aún, que puedo saber lo que Dios hace. Podemos conocer facetas de Dios, podemos tener experiencias con Dios que nos enseñan y nos ayudan y nos dan las herramientas para seguir adelante. Pero pensar que en algún momento vamos a tener el conocimiento integral de quién es Dios, permítame decirles que estamos equivocados. Jamás vamos a llegar a tal nivel de conocimiento para decir yo conozco quién es Dios de la A a la Z. Yo sé qué quiso decir Dios cuando decía que era el alfa y el omega y describirlo totalmente. No tenemos la capacidad humana para lograr hacer esto. Y Pablo se dirige a los cristianos que tenían tal conocimiento para que tengan misericordia, por decirlo de esa manera, o para que piensen en los cristianos que no tenían tal conocimiento. De aquellos cristianos que tenían la concepción de que sabían mucho, para que fueran condescendientes con aquellos cristianos que en teoría no sabían nada o eran débiles, le llama Pablo. Y hoy día no tenemos mucha diferencia. Si usted quiere un contexto de diferencias religiosas y doctrinales, vaya a una iglesia.
Va a encontrar quien dice que es de una línea, va a encontrar quien dice que es la otra, va a encontrar quien dice que es a través del Espíritu, porque así está escrito. Ahí va a encontrar a gente que es a través de ciertas manifestaciones espirituales, porque así está escrito, porque creemos que tenemos la sabiduría suficiente para poderlo determinar. Y Pablo, el desafío que nos dice, oye, ¿qué tal si usas esa sabiduría, que en efecto puedes que la tengas? Lo más probable es que la tengas. Lo más probable es que sepas mucho, lo más probable es que sepas mucha Biblia, lo más probable es que conozcas todos los dones espirituales, lo más probable es que conozcas qué ha sucedido en los tiempos. Está bien que lo reconozcas, no está mal, y está bien que lo apliques. Pero ¿qué tal si tomas toda esta información y la ponemos en una balanza? En la balanza de entender que si es conocimiento mero no hacemos nada. Y Pablo usa una expresión que me gusta. Pablo dice en ese balance del conocimiento del amor, el conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo, todavía no sabe lo que debiera saber. Pero el que ama a Dios es conocido por Él. Esto en esta carta lo empieza a desarrollar y lo empieza a desglosar Pablo. Y lo que está diciendo es, hey, está bien, sabes mucho. Pero la realidad es que no sabes tanto como tú crees que sabes. Te falta todavía conocer muchísimo. Pero ¿qué tal si utilizas lo que sabes y empiezas a ligarlo con el amor en beneficio de tu hermano que no sabe mucho? Porque cuando el conocimiento que tenemos de Dios está desligado del amor, generalmente, por no decir que siempre, afecta un daño espiritual al que es más débil. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando. Pablo dice, si el conocimiento que tienes no lo unes al amor a favor de aquel hermano que es más débil que tú, no estás siendo sabio en utilizar el conocimiento que tienes. Porque estás utilizando el conocimiento desde otra plataforma en vez de la que debes usarlo. Y la que lo debes usar es que ese conocimiento es para ser usado con amor para otras personas. Y la carta de Corintios, en esta etapa que estamos viendo, se van a dar cuenta que toda va dirigida hacia ese punto, hacia el otro, hacia el amor que debemos tener por el otro. Y por lo tanto, esto no es una excepción el día de hoy. Pero aunque Pablo dice, yo sé que comer carne no es pecado, hay quienes creen que tienen pecado. Por favor, tengan consideración con aquellos que creen que comer carne es pecado. Tenga consideración con ellos. Y les hago una recomendación. Por amor a ellos, porque ya entendimos que es por amor. Si el comer carne afecta a un hermano débil, que para él todavía comer carne es pecado, por consideración con él, no coman carne. Yo no sé si en un contexto general Pablo le dijo, mira, yo les recomiendo que nos volvamos vegetarianos todos, porque para esos hermanos comer carne les es una piedra de tropiezo. Lo más seguro es que no. Lo más seguro es que ni siquiera les estaba diciendo, yo les digo a ustedes que dejen de comer carne, porque para otros es pecado. No les estaba ni siquiera insinuando que tuvieran un regreso a lo que creían anteriormente, porque había alguien dentro de la congregación que todavía no tenía el conocimiento con ellos. Pero en base a que no lo tenían, Pablo le dice, sí es importante que tu vida empiece a ser un ejemplo porque te van a seguir. Y si te siguen haciendo algo que tú haces, que para ellos todavía es pecado, los vas a afectar. Entonces, por amor a ellos, no lo hagas. Y la pregunta necesaria aquí, ¿cuántas actitudes, cuántas cosas que hacemos en nuestra vida el día de hoy, aunque no sean pecado, afectan a otras personas? ¿Cuántas de las cosas que hacemos el día de hoy afectan a otras personas? Y tenía muchos ejemplos, pero quiero tocar solo uno porque para mí es el más actualizado. Porque podía hablarles de cosas muy básicas, pero también de cosas muy estructuradas entre nosotros como cristianos. Hemos definido, no por conceptos bíblicos, si es bueno o es malo. Porque hay muchas cosas que quedan como en un limbo, que la Biblia no establece si es bueno o es malo. Lo deja a sus principios y a sus valores, o a los principios que nos enseña la Biblia. Pero leí una estadística que me llamó mucho la atención. El 40% de los latinoamericanos, o sea nosotros, somos adictos a los celulares.
Y el 60% sufre de alguna manera una condición que se llama nomofobia. ¿Saben lo que es nomofobia? Nomofobia es la reacción que tienes o cómo te sientes cuando el celular se te queda en la casa o se te pierde. Hay personas que el celular probablemente es un riñón, es parte del pulmón o, cuidado, un anexo del corazón. Y la excusa más común es que estoy trabajando, es que es trabajo, es que está mi ingreso, de aquí facturamos. Y probablemente sí. Pero el concepto de la adicción o la dependencia a algo aparentemente tan insignificante como el celular o las redes sociales es una parte influyente del incremento en los problemas y las discordias entre las parejas matrimoniales. En la atención de los padres a los hijos, en la comunicación en familia. Y si mi esposa y mi hijo, o mi esposo y mi hija, no es el otro inmediato, ¿quién es el otro para usted, hermano? Si yo no tengo la capacidad de entender, discernir y pensar que hay actitudes en mi vida, y mire que utilicé algo tan básico como el celular, que me puede estar alejando, que puede estar afectando a mi familia, de una manera u otra, ¿quién es el otro? Porque es el otro. ¿Qué esperanza de que podamos tener discernimiento de algo mucho más profundo en nuestro andar diario? En nuestro caminar diario. ¿Se acuerdan que o hemos estado hablando que cada vez o cada cierto tiempo Pablo nos recuerda de que imiten a Jesús? Imítenme a mí porque yo imito a Jesús. Y la última vez que conversé con ustedes les dije que el desafío era ser reflejo del Rey. No para aquel momento. Pablo, el llamado de atención que le hacía a los corintios, hey, ustedes saben mucho como cristianos, empiecen a modelar esa sabiduría para aquel que no sabe. Empiecen a enseñarle a aquel que no sabe, a que tenga ese conocimiento y entienda que hay actitudes que para él son malas, pero probablemente no. O al revés, hay actitudes que para él son buenas y probablemente no lo son. Pero la única forma, Pablo dice, es modelando a Cristo en su vida. Así que si hay alguna comparación de lo que sucedía hace 2000 años a hoy, es el mismo. El desafío es el mismo. Tenemos que modelar a Jesús cada día en nuestra vida. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ten un balance entre lo que sabes. Ten un balance en la tecnología. Ten un balance en todo lo que sucede en tu vida. Pero ten un balance con el amor. Y no me fui a mi compañero de trabajo, ni a mis colaboradores, ni a la gente con la que tengo influencia. Me fui a mi rango de acción primario, mi familia. Mi familia. Como una costumbre, algo que es normal o es anormal hablar por teléfono. ¿Es anormal chatear? ¿Quién no chatea? ¿Quién no ve Instagram? ¿Quién no ve Facebook? ¿Quién no tiene TikTok? No lo tengo yo, pero es común en la sociedad que esté. O sea, no les estoy diciendo nada normal. Pero está establecido por estudios cuánto está afectando la familia en diferentes áreas. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y pon atención a esto. Si eso te está afectando, aunque no es pecado, porque se usa para trabajar y para generar dinero, no lo hagas. Por el que es más débil, por aquel niño que todavía, tu hijo, tu hija, que todavía no sabe, pero está siendo afectado por algo que tú sí sabes. No es pecado, pero lo voy a dejar de hacer porque está afectando a mi esposa, está afectando a mis hijos. Y voy a seguir alargando la cadena. Está afectando mi trabajo, está afectando a mis colaboradores, está afectando a la gente con la que hablo. Por hablar de celular. Pero actitudes, comportamientos, forma de hablar. ¿Sabes cuántos hemos tenido compañeros o amigos que dicen, yo soy cristiano? Y tú te preguntas, ¿qué? ¿Tú eres cristiano? Porque no hay nada que lo identifique. Y dice, sí, yo soy del servicio secreto. ¿Cómo te enteraste que era cristiano? Solo porque dijo soy cristiano, pero nunca mostró nada que demostrara que es cristiano. ¿Qué ejemplo va a ser para aquel que no tiene ningún conocimiento de Dios? Entonces, si tenemos conocimiento de Dios, de lo que Dios nos ha regalado, de lo que Dios nos da en su palabra, amados, démoslo con el ejemplo. Démoslo con el ejemplo, viviéndolo.
ayudando a aquel que todavía no conoce, probablemente tanto como yo creo que conozco. Tanto como yo creo que conozco a Dios. Tanto como yo creo que conozco de sus grandes dones espirituales. Tanto como yo creo que conozco de su mover. Tanto como yo creo que conozco de su forma de presentarse a la humanidad. Pero preséntalo en lo básico, como el Señor y Salvador que murió por ti y por mí. Porque eso es lo básico. Después entenderá lo místico y entenderá lo magnífico, si es de Dios. Pero por ahora debe entender lo básico. Y la única forma es salir de nuestra burbuja de conocimiento y de influencia y empezar a mirar a aquellos que no tienen el conocimiento y la influencia que yo creo que tengo. Amén, mis amados. ¿Pude transmitirles la idea? Amén. Así que en esa línea de que comer carne no es pecado, andar por celular no es pecado, Pablo da un consejo entre líneas. Dice, sin embargo, tengan cuidado que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Eso está en el verso 8-9, no lo tengo aquí. Pero quería ponérselo como un ejemplo de lo que Pablo está haciendo. Es una aclaración. Dice, sí, fuimos llamados a libertad en Jesús. Hay cosas que ya no son constituidas como pecado. Y ustedes son libres, pero cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Pela el ojo, dice Pablo, pela el ojo, pórtate bien, recto, tranquilo. No hagas cosas de las cuales vayas a afectar a otras personas que están empezando a vivir en la fe o peor aún, que no tienen conocimiento en la fe y que por culpa de tu mal comportamiento no quieran saber de Jesús. Paréntesis, habla Pablo y dice, eso sí es pecado. Que alguien no llegue a los caminos de Jesús o que alguien no quiera saber de Dios por mi comportamiento, eso sí me representa un grado de responsabilidad. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. ¿Qué más dice Pablo en eso del balance entre el conocimiento y el amor? Dice Pablo, por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerlo caer en pecado. ¿Sabe el cristiano o nosotros, como hijos de Dios, debemos tener en cuenta y considerar las sensibilidades de los demás? Debemos tener en cuenta cómo nuestro comportamiento los puede afectar. No representa que vamos a vivir la vida fingiendo ser gente que no somos porque tenemos algún conocimiento. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Porque yo puedo andar por la calle y esta frase la leía en uno de los resúmenes o uno de los comentarios y a la larga es real. Yo como ser humano soy responsable de lo que hago, no de lo que quieren pensar de mí. O yo como ser humano soy responsable de lo que digo, no de lo que la gente quiere entender de lo que yo dije. Pero sin embargo hay que hacer algunas aclaraciones, porque si yo soy cónsono diciendo de quién soy o cómo soy, me debo comportar de acuerdo a lo que digo que soy. Eso es lo que Pablo está diciendo. Nosotros que decimos ser cristianos, oye, comportémonos como cristianos, no hay mayor detalle aquí. Si te comportas como cristiano imitando a Dios, imitándome a mí o imitando a gente de buen testimonio, el resultado va a ser el mismo. Va a ser gente que vea a Jesús a través nuestro y no que ponga en duda algo de Jesús por algún rasgo en nuestros comportamientos. Es una franja muy delgadita. Es una franja muy delgadita y Pablo más adelante nos enseña o nos resume cómo se vive. Pero lo que está haciendo Pablo es desglosando sobre esa pregunta que le hicieron. Pablo, ¿es pecado comer carne? Bueno, la verdad, muchachos, no es pecado. Pero para aquel que sí lo es, por favor, no lo hagas. Y empieza a comportarte de esta manera. No lo hagas más, no hagas eso porque los vas a afectar. Y en el proceso ellos van a crecer, van a madurar y lo van a entender. Pero mientras tanto, que tu vida sea eso. Y si tienes que negarte a tus derechos por algunas cosas, yo te lo recomiendo que lo hagas. Y en esa recomendación Pablo dice, no, y ¿sabes qué? Yo solamente no lo recomiendo, yo lo hago. Y nos ilustra con su vida cómo él lo hace. Y aquí viene la parte B del tema. Servir desinteresadamente. Y Pablo, antes de empezar a desarrollar esto, y dicen, ¿quién soy yo? Y da 4 preguntas.
Y 4 preguntas en cuanto a quién era, cómo se desarrollaba su ministerio o cómo se desarrollaba su apostolado. Y empieza a defender su apostolado, pero a la vez empieza a hablar de derechos que él sabía que tenía por lo que había hecho, por la iglesia en Corinto en particular, a lo que él consideraba podía tener derecho por el trabajo que hacía. Pero también nos enseña una lección importante sobre el servir desinteresadamente. Y Pablo inicia esta disertación hablando y dice: aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Pablo sabía que tenía derecho a vivir de lo que hacía. Pablo sabía que tenía derecho a tener esposa. Pablo sabía que tenía derecho a algunos beneficios como apóstol. Y Pablo dice: ¿sabes? Yo voy a renunciar a todos ellos, porque no quiero que después digan que yo sirvo a Dios por los beneficios que tengo del ministerio. Pero aquí todos no somos apóstoles, pero sí somos siervos de Dios. Y sabes, el llamado de Pablo es: todo lo que hagas, hazlo sin esperar nada a cambio. Todo lo que hagas por alguien, todo lo que hagas en tu vida, en cuanto al servicio de Dios, en cuanto a modelar a Cristo, en cuanto a modelar la figura de Jesús en ti, con el fin de salvarlos, eso es lo que Pablo está diciendo, no lo hagas con un interés de por medio. Y sí, Pablo renunció a su salario, Pablo renunció a sus beneficios y también dejó de comer carne por lo que veo, pero porque estaba pensando en otros. Sabes, a veces tenemos que cambiar algunos comportamientos, no porque nos constituya pecado, sino porque no nos conviene, cuando se trata del beneficio a los demás. Pablo no había limitado sus derechos, como le dije, solo a la área de comida o bebida, lo había limitado a otras áreas también. Y me fascina cómo él lo aclara y dice: todo esto lo he hecho para bienestar de otros, y cuyo interés era ganar para Jesús. Ganar para Jesús. Y muchas veces nos quedamos pensando más en nuestros derechos, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que yo debo tener, en lo que yo me merezco, que en otras personas. ¿A cuántos le molesta que se le cuelen en una fila? ¿Cuántos ruedan por el hombro en el corredor? ¿A cuántos les molesta que cuando les dan un vuelto, un cambio, les falten $3, $4? ¿Sabe cuál es la primera expresión? ¡Ay, me quiero jugar vivo! Pero ¿qué pasa cuando el vuelto es al revés? Que me dan $4 o $5 de más. ¿Cuál es el común denominador en esta sociedad? Ay, gracias, Señor, por la bendición. Esa es nuestra sociedad. Esa era la sociedad de Corinto, muy similar a la de Panamá. ¿Qué pasa si la orden de patacones dice que vienen 5 y de pronto le llegaron 4? Ah, me conguearon. Pero si le vinieron 6, la ñapa. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque siempre nos importa mi derecho. Yo tengo derecho. Pero cuando sentimos que agreden nuestro derecho, es a otro precio. Porque hay una frase: él no es más vivo que yo. Ella no es más viva que yo. Pa' vivo, yo. ¿Estoy hablando algo extraño, amados? Vivimos en una sociedad donde yo primero, para mí primero, ¿qué hay para mí? ¿Cómo quedo yo en esto? Y después vemos si hay tiempo para pensar en los otros.
Y Pablo está diciendo, no, primero son los otros. Deja de pensar tanto en ti y empieza a pensar en los otros. Deja de pensar, si tú no pecas como comes carne, ¿qué hueso fue? ¿Por qué voy a dejar de comer carne? Si a mí me gusta el ribeye, me gusta el New York. Ahora resulta que comer brócoli. ¿Me explico? ¿Entraña? ¿Por qué? Porque es que tengo que renunciar a algo que yo primero. Y hablé de carne, pero estoy hablando de actitudes, de formas de ser, de costumbres que probablemente no son las mejores o no reflejan lo mejor de mí. Y así somos. Y estamos en una iglesia. ¿Y representa pecado? ¿Alguien me puede decir si andar por el hombre es pecado? Violenta es una norma. Pero si el otro anda por el hombro, yo también voy a andar por el hombro. Y etcétera, y etcétera, etcétera. Y podemos dar muchos ejemplos. Es nuestro vivir diario. ¿Cómo actuamos en nuestro vivir diario? Los cristianos, aleluya, gloria a Dios. ¿Ves? ¿Cómo andamos? ¿De verdad? Tenemos algo, una jerga muy común entre nosotros. ¿Cómo estás, Orlando? Bendecido, prosperado y en... ¿Estoy viviendo bendecido, prosperado y en victoria? ¿Estoy reflejando el bendecido, prosperado y en victoria? ¿O es solamente una muletilla que utilizamos? ¿Estoy de verdad siendo bendecido y dando esa bendición? ¿Estoy de verdad siendo prosperado y dando esa prosperidad de amor, de conocimiento, de misericordia por los demás? Que soy la que yo recibo de parte de Dios. Pero lo que quiero es para mí, que tenga misericordia de mí, que piense en mí, que a mí no me falte, que yo esté bien. Y cuando es de mí hacia el otro lado, la ecuación cambia un poquito. Ahí sí ya no, es que a mí me ha costado mucho trabajo conseguir esto. No, hasta allá no llego, porque acá yo trabajo por eso, es de mi derecho. Y Pablo nos enseña más adelante, tus derechos. ¿A qué tenemos derecho? ¿A qué tenemos derecho, amados? ¿Amén? ¿Están conmigo? Ay, ¿por qué Pablo nos hablaba tan duro, Dios mío? Pero a veces es necesario, amados, para volver al carril, para volver al carril. Y sigue Pablo diciendo, ¿cuál entonces es mi recompensa? ¿Para qué renuncio? ¿Para qué me sacrifico? ¿Para qué renuncio a mis supuestos derechos en favor de los otros? En favor de mi prójimo, en favor de mi familia, en favor de las otras personas que están conmigo. Dice Pablo, ¿cuál entonces es mi recompensa? Pues que al predicar el evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Lo que Pablo está diciendo es, que todas esas cosas que pueden afectar mi imagen sin que yo me dé cuenta, que riñan contra lo que digo que soy versus lo que estoy siendo, tengo que quitarlo para que no sea tropiezo con nadie y pueda hablar de Jesús libremente, libremente. Para que yo mismo cuando esté hablando no sea el vecino que me diga, ¿y eso qué cristiano? Sino que sea mi voz dentro de mí que me diga, brother, ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Tú no has visto tu vida cómo está? Y no porque me esté boicoteando, sino porque hay mucha realidad en lo que muchas veces nos pasa. Muchas veces estamos conscientes de que no estamos haciendo el mejor trabajo, amados. Y la vocecita nos habla. Yo no sé si es real que un angelito y un demonio aquí están hablándote a oído. No sé si es así. Pero esas vocecitas son reales de muchos de nosotros muchas veces, ¿o me equivoco, amados? Y decidimos a quién quitarnos de la solapa. Y no todo el tiempo es el diablito. Muchas veces el que quitamos es al angelito. Conscientemente de que lo estamos quitando. Porque el diablito nos está diciendo lo que queremos oír. Y lo que queremos oír va más ligado a mí. Va más ligado a lo que yo quiero. Va más ligado al yo. Y Pablo lo que te está diciendo es, deja de pensar tanto en ti, piensa en los demás. Dejemos de pensar tanto en nosotros mismos y pensemos en los demás. Para hablar en nuestra jerga panameña, dejemos tanto el que hay para mí y pensemos en qué hay para los otros. ¿Amén, amados? Así que con este ejemplo de Pablo de su vida, me gusta porque
pareciera que él se sale del tema un momentito, porque empieza a hablar de que, oye, comer carne no es pecado, esto es así, ayuden al que piensa que comer carne es pecado, y empieza a hablar de su discipulado, de su apostolado y a defenderlo. Y tú dices, pero espérate, ¿qué tiene que ver su apostolado con comer carne? Pero él habla de cómo la actitud correcta es renunciar a uno mismo para poder entender la necesidad del otro. Está ilustrándolo con su vida de cómo hay que hacerlo, así como él lo ha hecho. Y en el verso que viene, vuelve y nos mete en el carril para seguir con el tema. Pero claro de que, hey, ya entendieron cómo es, ¿no? Si es mucha palabrería lo que estoy diciendo, bueno, es así, imítenme a mí. Y por eso él se toma como ejemplo y se ilustra de cómo él ha enfrentado esa necesidad. De cómo él ha enfrentado esa necesidad del ser humano de sentirse atendido por parte de nosotros que decimos que tenemos todo el amor de Dios para regalar. Amén. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Así que ahora viene la otra parte. Permanecer en la fe. ¿Por qué permanecer en la fe? Pablo empieza contando otra historia. Y él inicia contando la historia de Israel. Y habla de 5 bendiciones que tuvo el pueblo de Israel. Pero también habla de 5 metidas de pata que hizo el pueblo de Israel. Para hacer un símil de cómo la prosperidad y la bendición de Corinto se asemejaba a la prosperidad del pueblo de Israel o a la bendición del pueblo de Israel por parte de Dios cuando sale de Egipto, cuando fueron llamados a libertad. Y dice Pablo, si Dios los liberó al pueblo de Israel de Faraón y pasó esto, y empieza a detallar una serie de eventos que suceden para hacer símil de lo que estaba sucediendo con Corinto una vez que Jesús los había llamado a libertad. Y da 5 ejemplos de cosas que sucedieron buenas para el pueblo, pero da 5 ejemplos también de las cosas que sucedieron malas. ¿Quieren saber cuáles son? ¿Amén? Bueno, está en los capítulos que le dije ahí al inicio. Cuando lea Corinto, allí los va a encontrar. Porque la idea es que lean el capítulo para que comprueben que lo que le estoy diciendo es verdad. Y entonces Pablo hace ese símil por una condición y dice, hey, esto se los estoy contando por algo, para que recuerden. ¿Pero para que recuerden qué? Y lo explica en este verso. Dice, todo esto se los conté, todo este símil lo hice, toda esta comparación lo hice, o todo esto sucedió para que eso nos sirva como ejemplo. ¿Y qué ejemplo en cuanto a qué? A fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Dentro de esa apertura social de libertinaje, de comunicaciones, de comercio, de ideología, de muchas cosas, empezaron a aceptar lo malo como bueno. Y empezaron a hacer cosas malas, cosas que reñían contra los principios. Y Pablo les dice, ok, ya entiendes que no es pecado, pero cuidas a los demás, ya entiendes que yo lo viví, pero ahora cambia algunas actitudes dentro de la iglesia. Cambia algunas cosas que están sucediendo. Y el descuido de los corintios en cuanto a la autodisciplina y la inclinación al libertinaje requería acciones importantes. Porque hoy en día la iglesia está adoleciendo de lo mismo. Mucha inclinación al libertinaje y a aceptar cosas que bíblicamente están establecidas como incorrectas, como malas. Y Pablo le dijo a los corintios, hey, vivo con eso, que no nos pase como al pueblo de Israel en Egipto. Y nos dice hoy en día, vivo con eso. Que lo que les pasó a Corintios no les pase a ustedes. Empiecen a poner sus barbas en remojo y empiecen a evaluar algunas cosas que no están sucediendo de la mejor manera. Algunas cosas que hemos aceptado en nuestro corazón como válidas, como buenas, como aceptables porque todo el mundo lo hace, pero que están alejadas de todo principio de Dios. ¿Sabes? Si Dios nos llamó a libertad y fuimos liberados por Jesús, pero la libertad cristiana no se diseñó para llevarnos al libertinaje, sino al servicio abnegado de Dios y de los demás. Para eso es la libertad cristiana, amados. No para hacer lo que nos da la gana, sino para vivir una vida que agrada a Dios en beneficio de los demás. Para eso nos llamó Dios a libertad, no para otra cosa. Lo que riña contra eso está fuera de la voluntad de Dios. ¿Quiere un catalizador para examinar cómo está su vida? Defina si su vida está ligada a agradar a Dios y a bendecir a los demás.
Si la forma en que estamos viviendo está agradando a Dios y bendiciendo a los demás. Yo creo que cada uno de nosotros tiene la capacidad de poder hacer ese análisis en privado. Y si no estamos claros, pues pidámosle a Dios que nos dé sabiduría y que nos dé discernimiento. Si la vida que estamos teniendo en este momento está agradando a Dios y sirviendo de puerta de salvación a los demás. Ese es el desafío que Pablo les hizo a los corintios. Hey, vivos con esto, muchachos. Vivos con esto. ¿Y esto sabe por qué se los digo? Le dice Pablo. Y Pablo sigue desarrollando. Se los digo por lo siguiente. Porque todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. ¿Sabes? Nuevamente Pablo diciendo, hey, no se trata de ti, se trata de los demás. Porque de ti ya se encargó Jesús. De ti ya tiene cuidado Jesús. Ya la gracia está sobre ti. Empieza a ser reflejo de esa gracia sobre los demás. Ya de ti no es. Si tienes la convicción y la certeza de que eres hijo de Dios y que eres parte de Dios, eres bendecido de Dios y de verdad vas a andar bendecido, prosperado y en victoria. Pero porque tienes esa convicción, no porque lo decimos. Y porque estamos reflejando el fruto de esa convicción, porque lo estamos viviendo, no porque lo estamos diciendo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Así que, hey, no todo este es pecado, está bien, pero no todo te conviene hacerlo. No todo te es pecado, pero no todo va a aportar al propósito que Dios tiene para ti. Evalúalo. Evalúa tu estilo de vida. Si, aunque no sea pecado, te conviene. ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está la relación con tus hijos? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Qué de lo que está sucediendo es consecuencia de malas actitudes tuyas? Y que en efecto es una prueba del diablo. Pero es que le echamos al diablo la culpa de todo. Y le damos más poder que el que tiene. Cualquier cosa que nos pasa es el diablo. O sea, le damos una omnipresencia al diablo que nunca ha tenido. El único omnipresente es Dios, que guía nuestras vidas, que cuida nuestras vidas y que está a cargo de nosotros. Y tenemos solo que vivirlo, amados. Vivirlo y entender el propósito. Entender lo que Pablo nos está diciendo. Y Pablo, hey, no todo te conviene. Piensa más o menos en tus propios intereses y más en los intereses de los demás. Eso es tan anti nosotros. Dejar de pensar en mí para pensar en el otro. A mí eso me va a costar un montón. Por lo que veo, ustedes ya lo lograron. Gracias, amados. Ahora me enseñan cómo. Por favor, enséñenme cómo. Yo no puedo. Tengo que ser bien intencional en hacerlo. Bien intencional. Porque no va a brotar de la tierra. Tengo que provocarlo. No va a brotar de la tierra. Ahora pienso siempre en los demás. No. Mi naturaleza es pensar primero en mí. Segundo en mí. Tercero en mí. Cuarto en mí. 5 en mí. Sexto en mí. Séptimo en mí. Y octavo, otra vez en mí. Pero disculpen, ese soy yo, amados. Pero yo decido hoy creerle a Pablo. Yo decido hoy entender que eso es palabra de Dios para nosotros, porque quiere que cumplamos su propósito a cabalidad. Y en el camino nos vamos a equivocar, tenga la certeza que eso va a pasar. En el camino vamos probablemente a dejar de hacerlo, tenga la certeza que eso va a pasar. Pero es que esto no es una receta mágica, que hoy lo decidimos y ya cambiamos por el resto de la vida. ¿Sabe cuándo tenemos que volver a decidirlo? Mañana. ¿Y sabe cuándo tenemos que volver a decidirlo? Pasado mañana. ¿Y sabe cuándo tenemos que volver a decidirlo otra vez? Pasado mañana. ¿Y sabe cuánto tenemos que decirlo otra vez? Pasado mañana. ¿Cuántas veces lo tenemos que decidir al año, amados? ¿Saben? 365 días al año, Rosy. Y probablemente varias veces al día. Porque no hay nada más difícil que cambiar que nosotros mismos. Queremos cambiar a todo mundo.
tenemos la receta de cambio mágica para todo el mundo. ¿A usted no les pasa? Que sabemos qué tienen que hacer todas las personas. Ah, no, tú lo que tienes que hacer es esto, brother. Pero espérate, ¿por qué no lo haces en tu vida? Somos expertos manejando y cambiando la vida de los demás. Pero ¿qué tal si empezamos por cambiar la nuestra? Y como resultado, influimos y cambiamos la de los demás. No, es que no cambiamos, eso se encarga de Dios. Ayudamos a que la otra persona vea cómo Dios me cambió y decida hacer lo mismo que yo hice. Amén, amados. Está cuesta arriba, ¿verdad? Está cuesta arriba, pero ¿me permiten enseñarles una de mis frases favoritas ahora? Todo lo que vale la pena es cuesta arriba. ¿Y esto valdrá la pena? Ah, bueno, es cuesta arriba. Es cuesta arriba. Así que gente, a trabajar en eso, porque es una bendición. Y me fascina cómo cierra Pablo. Pablo agarra toda esa información, son 3 capítulos larguísimos, pero después agarra esa información, hace una bolita y la entrega a la bolita con una conclusión que compila todo y es maravillosa. Y esa conclusión no la hice yo, esa conclusión la hace el apóstol Pablo en su carta. Y en esa conclusión, en 3 puntos, resume lo que hemos visto hasta este momento. ¿Qué dice Pablo? Literal dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa o cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a Dios en todo. No busco mis intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Resumido el paquete. ¿Difícil de entender, amados? No. Difícil de hacer. Difícil de entender, no. Pablo lo compila de tal manera que lo único que nos queda a nosotros es lo siguiente. ¿Lo hago o no lo hago? Sencillo. Más claro que el agua de la tinaja. Ni más claro el agua de la tinaja. No sé cómo es el refrán. Se me fue Francisco. Francisco es el que me enseña. Clarito como el agua de la tinaja. Se daña. ¿Cuánto lo van a hacer conmigo? Para decir de aquí a algún tiempo, a voz de cuello, porque lo vivimos, prosperados, bendecidos y en victoria, porque estoy cumpliendo el propósito de Dios, porque estoy siendo ese instrumento de Dios para los demás. Ese es el desafío, amados. No es fácil, pero ahí está clarito. Está clarito. Encontré esta imagen que me fascinó. Me fascinó porque ilustra en gran parte lo que hemos hablado el día de hoy. Y nos representa mucho. ¿Cuánto hemos hecho eso en la vida en algún momento? No estacionarnos así. Póngale eso, la representación que usted quiera. Y él va a tener sus justificaciones, que no quiero que me rayen el carro, es que estoy guardándole parking a mi esposa o a mi esposo, es que esto me lo hicieron la vez pasada y yo no busco quién me la hizo, sino quién me la paga. Quiero que los demás sientan lo mismo. Pero ese tipo o esa señora no está pensando en más nadie que en él. Y muchos vivimos la vida así, solo pensando en nosotros. Solo en pensando de mí para mí. Y la frase de esta semana es esa. Váyanse con esa frase, amados. Piensa en los demás. En todo lo que hagas, piensa en los demás. Aún en todo lo que planees para ti, tu futuro, piensa en los demás. Cómo lo que haces puede bendecir a los demás. Cómo lo que haces se puede convertir en puerta de entrada al cielo para los demás.
Amén, mis amados. Podemos empezar a hacer algo haciendo eso. Y después seguimos el consejo de Pablo día tras día por 365 días. Y podemos inicialmente quedarnos con esa frase en nuestra cabeza. Piensa en los demás. Vamos a ponernos en pie y oramos, amados. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es un llamado constante y permanente a reflejarte a ti, Señor. A ser constantemente coherentes con lo que decimos que somos versus lo que realmente somos. Y no lo que somos en público, donde la gente nos ve y buscamos una evaluación perfecta, sino quién somos realmente cuando nadie nos ve, sino solo tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a internalizar esta palabra. Reconociendo que no es fácil, Padre, pero que adquirimos el compromiso de caminar hacia ella todos los días. De caminar hacia lo que tú, Señor, nos pides todos los días, Señor. Y como dice Pablo, Padre, que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria tuya. No haciendo tropezar a nadie en el proceso, ni buscando mis propios intereses, sino pensar en los demás, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a ser constantes en ese propósito. Ayúdanos a pararnos cada día, Señor, y ver cómo le podemos agregar valor a otras personas con nuestro comportamiento, con nuestra actitud y con nuestro reflejo tuyo, Señor. Cambiando primeramente nosotros, Señor, para que a través nuestro tu nombre pueda ser glorificado con la bendición que seremos para otros, solo porque somos tu reflejo, mi Rey, y porque estamos pensando en los demás, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor, y reconozco nuestra necesidad de ti junto con la iglesia hoy, Señor. Solos no vamos a poder sin tu ayuda. Te necesitamos, Señor. Nuestra responsabilidad es ser intencionales en hacerlo, pero dependemos de ti para ese milagro de transformación en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, como consecuencia de la decisión que hemos tomado y de los pasos que seguimos diariamente, Señor, en obediencia a lo que tú nos has dicho, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.